Hola, muy buenas noches y bienvenidos sean a Quintus SBR, el canal de las buenas historias. Yo soy Fausto y les doy las gracias por acompañarnos una noche más en un nuevo escenario y en una nueva historia que les ofrecemos para hoy. El cuento de esta ocasión va de la mano con una enseñanza muy importante sobre las consecuencias de la holgazanería, de la hueva. Una terrible amenaza sale del bosque y pone a la suerte la vida de 3 pequeños cerditos. ¿Cómo se prepararán estos animales ante las vísperas de una muerte cercana? Averigüemos esto y más en este nuevo cuento de Los 3 cerditos. Os dejo con el vídeo. Vamos a ello. El bosque, ese mítico lugar de las fantasías, los misterios y los peligros. 3 pequeños cerdos disfrutaban de su vida al aire libre sin ninguna preocupación. La tarde era tranquila y jovial, a pesar de que ya antes se habían dado múltiples advertencias de la presencia de un terrible lobo feroz. Los pájaros lo vieron y hablaban y cantaban sobre su abominable apariencia. Sin embargo, los 3 pequeños cerdos jamás se vieron atemorizados por él. Despreocupados e insensatos, cantaban: ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, ¿quién teme al lobo feroz? Vaya que en gran parte fueron bastante torpes, aunque, exceptuando el mayor de los cerdos, dispuso una mayor preocupación por las alertas, así que recomendó que lo mejor era dejar los juegos a un lado y ponerse a trabajar para construir una guarida que los protegiera de la bestia. Con mucha pesadumbre, los demás cerdos estuvieron de acuerdo, pero no procurarían el mayor de los esfuerzos. El más pequeño de los cerditos era el más holgazán, y pensó que no habría de por qué esforzarse tanto, que lo mejor se encontraba en la simpleza de las cosas, y que el lobo no podría ser la gran cosa. Por eso mismo se dignó a solo construir una pequeña casa de paja, y en ella se resguardó. El siguiente, el cerdo mediano, también creyó que no habría por qué esmerarse tanto. A pesar de las últimas advertencias, también creyó que el lobo no sería una gran amenaza. Además, tampoco se había presentado durante esos días. Sin embargo, a diferencia del cerdo más pequeño, cierta intuición le procuró construir una casa mejor elaborada que la anterior. Por lo tanto, en vez de paja, se valió de madera. Tomando los troncos y ramas de los árboles del bosque, con esto construyó su guarida y allí se resguardó. El último cerdito, el mayor de los 3, siendo más inteligente y más esforzado, pensó que la mejor manera para protegerse del lobo era construyendo una casa formidable, sin paja y sin tablones. Para ello, el pequeño puerco se valió de ladrillos y colocándolos uno a uno comenzó a construir su hogar. Los 2 pequeños cerdos, al ver a su hermano esforzarse tanto construyendo su hogar, que ya hacía días lo había empezado, se burlaron de él. Por esforzarse tanto se veía tan ocupado y cansado, y ya no se daba el tiempo para jugar como los otros 2 lo hacían. Insistieron en que el lobo no era un terrible peligro, y que no valía la pena esforzarse tanto. Pero el cerdo mayor no los escuchó, y continuó su construcción mientras los demás continuaron jugando.
Al cabo de un par de días terminaría finalmente su hogar y en este se resguardaría. Una tarde inesperada, mientras los 3 cerdos dormían plácidamente, cada quien en su hogar, el lobo finalmente había hecho su aparición. Las aves se alborotaron con la temible bestia y dieron la alarma. El cerdo más pequeño, al verlo por la ventana, creyó estar a salvo en su pequeño refugio de paja. No contaba con la gran capacidad de su depredador, que lo dejaría estupefacto. El lobo, de frente a la casa de paja, dijo: pequeño cerdo, déjame pasar. Y al negarse el pequeño cerdo, el lobo enojado exclamó: soplaré, y tu casa volaré. Enseguida, aspiró una gran cantidad de aire que era para reventarle los pulmones, y como su acto seguido, exhaló un viento huracanado que voló en migajas la miserable casa de paja, y el pequeño cerdito fue atrapado y devorado en un santiamén. Estando ahora el lobo de frente a la casa de madera, dijo al pequeño puerquito: pequeño cerdo, déjame pasar. El cerdo se negó, y entonces el lobo exclamó, con sus mismas palabras casi mágicas: soplaré, y tu casa volaré. Tomó la misma cantidad de aire y al expulsarlo con todas sus fuerzas, voló en pedazos la pequeña casa de madera. Y enseguida atrapó al pequeño cerdito y se lo comió al instante. El lobo, aún estando bastante hambriento, fue en busca del tercer cerdito y lo encontró en una casa de ladrillo. Le dijo entonces: pequeño cerdo, déjame pasar. Aquel mismo se negó, y así luego el lobo, muy enojado, exclamó: soplaré, y tu casa volaré. Tomó una fuerte bocanada de aire y sopló tan fuerte que pareciera que lograría otra vez su gran hazaña, pero no lo consiguió. Extrañado, lo hizo una vez más y una tercera. La casa de ladrillo fue tan resistente que no sufrió ningún daño. Terriblemente fastidiado, el lobo no se quedaría de brazos cruzados. Por eso mismo, cambiando su plan, decidió escalar la casa y entrar por la chimenea, y así finalmente lo conseguiría. El pobre lobo no contaría con la gran astucia del cerdo, quien, sabiendo el plan de su enemigo, preparó una caldera al fuego de la chimenea. Y una vez el lobo habiendo hecho su descenso, el cerdo destapó la caldera y el pobre animal fue a varar al agua hirviente, muriendo al instante. Y asimismo el cazador terminó siendo cazado, y la cena de aquella noche con aquel cerdito se dio muy buen festín. Final del cuento. Y así, querida audiencia, el duro trabajo trae consigo su buena recompensa. Piense usted cuál es el lobo de su propia historia y sobre todo si está preparado para enfrentarlo. Hay que sabérsela de chambear. Muchas gracias por acompañarnos otra noche más en esta sección de cuentosclásicos.es. Eso ha sido todo por mi parte
Y sin más, desde Quintus SBR, nos vemos en la próxima videohistoria. Hasta pronto.